Séptima parte de las clases de cladismo. En esta parte vamos a ver cómo se optimizan los caracteres. La optimización de caracteres se refiere a poner en los nodos los estados de carácter que tendría un ancestro. Se llaman los estados ancestrales. Y eso se hace a partir de los estados actuales. Los estados actuales son lo único que conocemos y vamos a inferir cuáles son los estados o cómo fue la evolución de esos caracteres. En este ejemplo tenemos un cladograma de insectos palo de Phasmida y tenemos el carácter azul y el carácter rojo, que en realidad es presencia de alas o ausencia de alas. Los rojos son sin alas, los azules son con alas. Y vemos, lo único que conocemos son de cada especie, si tiene o no tiene alas, y vamos a colorear el cladograma según inferimos cuáles son los estados de carácter en cada uno de los nodos. En donde están las estrellas, quiere decir que evolucionaron las alas. En donde están los triángulos, quiere decir que se perdieron las alas. También podemos ver que el ancestro de todo, lo que está hasta la base, era azul. Es decir, el grupo externo tenía alas. Y se perdieron las alas en este grupo. Casi hasta la base se perdieron las alas y después fueron evolucionando y se perdiéndose. Esto es la optimización de caracteres. Decir cómo ha sido la evolución de este carácter. Para optimizar los caracteres vamos a tomar un cladograma y hacer un procedimiento primero desde las puntas o los taxones terminales hacia la raíz y después de regreso de la raíz hacia las puntas. Vamos a ver en qué consiste esto. Entonces tenemos un cladograma y ponemos sobre cada uno de los taxones el estado de carácter que tiene de un carácter. En este ejemplo, el taxón A, B tienen el estado de carácter 1 y C y D tienen el estado de carácter 0. Y vamos a seguir una serie de reglas para poder optimizar. La primera regla dice, si ambos nodos tienen el mismo estado, asigna ese estado al nodo en común. En este ejemplo, A tiene 1, B tiene 1, entonces el nodo en común de esos dos le ponemos un 1. C tiene 0, D tiene 0, entonces a ese nodo en común de entre C y D le ponemos 0. Después falta poner el nodo de hasta abajo, pero como un lado tiene un 1 y el otro tiene 0, no se puede aplicar la regla 1. No sabemos cuál es ese estado del nodo de hasta abajo. Acuérdense, estamos desde las puntas hacia la raíz y la siguiente regla dice, si los nodos tienen diferentes estados, se asignan ambos estados a ese. En este ejemplo, A tiene el estado 1, el taxón A tiene 0, y B tiene el estado 1. Entonces, a ese nodo entre A y B le asignamos provisionalmente 0 o 1. Lo mismo ocurre con C y D. La tercera regla se aplica cuando tenemos un nodo, en este caso marcado con la flecha, donde en la rama derecha de ese nodo tenemos un estado de carácter que es 0 en E, y en la rama izquierda de ese nodo tenemos dos estados, tenemos 0 o 1. Entonces queremos asignar al nodo marcado con la flecha algún estado, sea 0 o sea 1. ¿Cómo? Entonces dice, si un nodo tiene un estado, en este caso E tiene 0, y el otro nodo tiene dos estados, en este caso 0 y 1, se asigna el estado más frecuente, que es 0, y al nodo marcado con la flecha le asignamos el estado 0 siguiendo la regla 3. La cuarta regla dice, cuando tienes un nodo marcado con la flecha, donde del lado derecho tienes el siguiente nodo, tiene asignados 0 y 1, dos estados, y del lado izquierdo el siguiente nodo que encuentras tiene los dos estados también 0, 1, entonces a ese nodo marcado con la flecha le dejas 0 o 1. No hay forma de saber cuál de los dos números poner. Las primeras 4 reglas se aplican cuando el procedimiento va desde las puntas hacia la raíz. Ahora vamos a ir de sentido contrario, de la raíz a las puntas, para definir y solucionar
los nodos donde nos quedaron ceros o unos. La quinta regla dice, si un nodo ya fue asignado sin ambigüedad, es decir, ya tienes un 0 o un 1, ya no lo muevas, déjalo así. En este caso, el nodo ahí marcado con el círculo verde y la flecha ya tiene un 0 y ya se va a quedar así, ya no lo voy a modificar. En cualquier lugar del cladograma o cualquier nodo, si ya está asignado, no se mueve. La sexta regla la vamos a usar para solucionar los nodos que son ambiguos, en los nodos que está todavía 0 o 1. En ese nodo marcado con los círculos rojos, todos esos nodos están ambiguos, todavía no está definido cuál es el estado de carácter que debería ir ahí. Ahora vamos a ir de abajo hacia arriba. Empezamos desde abajo y lo primero que vemos es un 0. Entonces, el nodo ese ambiguo le vamos a asignar el estado del nodo basal anterior. En el nodo que está marcado con la flecha, el estado basal anterior es 0. Entonces le dejamos 0. Quitamos el 1 y dejamos el 0. Ahora, ese nodo ya es 0 y como es el estado basal anterior a los otros dos que son ambiguos, entonces también los dejamos como ceros. Después de hacer el procedimiento de puntas a raíz y de raíz a puntas, obtenemos un cladograma donde cada uno de los nodos tiene el estado de carácter ancestral o el estado de carácter que debía de tener ese ancestro. Y podemos definir que este carácter apareció dos veces en el grupo B y en el grupo D. Y ya quedó optimizado el carácter. Hay dos formas básicas de optimizar los caracteres. Las homoplasias pueden optimizarse de una forma Deltran o retrasada, que consiste en favorecer que haya paralelismos. Se busca que los cambios de 0 a 1 quedan lo más cercano a las puntas. Este es el ejemplo que vimos cuando estábamos construyendo los cladogramas en la parte 5, me parece, 4. Y el estado de carácter 1 queda como paralelismo paralelismo que surgió independiente en C y en D con un cladograma de 5 pasos. La otra forma de optimizar es favoreciendo las reversiones o Actran o aceleradas. Es decir, se llama acelerado porque quieres rápido poner el estado de carácter. Los cambios de 0 a 1 se buscan poner lo más pronto posible. En este ejemplo, el carácter 1, lo más abajo que lo puedo poner en el árbol es como el ancestro de D, C y B, que estaba ahí como el 1. Y después que hubo una reversión en este carácter en B. Optimizando así de forma Actran, queda como reversión. Fíjense que ambos cladogramas son idénticos en cuanto a las relaciones. En cuanto al número de pasos también, son igualmente parsimoniosos. Lo único que estoy cambiando es si el carácter 1 lo pongo como una homoplasia de tipo paralelismo o como una homoplasia de tipo reversión. Pero eso no cambia ni las relaciones ni qué tan parsimonioso son los árboles. Dependiendo de si lo optimizo como Deltran o como Actran, si es un paralelismo o una reversión, va a ser los estados de carácter que pongo en los nodos. Si lo optimizo como paralelismo, digo que todos los nodos tienen estado de carácter 0, todos los ancestros tenían 0 y en el taxón D y en el taxón C surgió el carácter o el estado de carácter 1. Si lo optimizo como Actran, como una reversión, digo, el nodo de hasta abajo tiene 0 porque el grupo hermano tiene 0. Pero los dos ancestros, el ancestro de C y B y el ancestro de C y B, tenían el estado de carácter 1 porque surgió casi hasta abajo. Y la reversión se dio solamente en B. Entonces, no cambian las relaciones, no cambia el número de pasos, pero sí cambia los estados de carácter que pongo en los nodos, los estados ancestrales. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Vamos a optimizar este carácter en este cladograma. Entonces lo que queremos es poner números en cada uno de los nodos de este cladograma y lo que tenemos son los estados de carácter que tiene cada taxón, incluyendo el grupo externo y todos los del grupo interno. Entonces tenemos que encontrar 6
números porque hay 6 nodos. El número de hasta abajo sabemos que es 0 porque el grupo hermano debió de haber tenido el estado plesiomórfico que es 0. Entonces ese nodo va a ser 0. Empezamos con el primer número y siguiendo las reglas, primero de arriba hacia abajo, si tenemos dos estados de carácter, ponemos los dos estados en el nodo, 0 o 1, y queda ambiguo ese nodo. Hacemos lo mismo con este otro nodo, con el nodo que habíamos marcado como 2. En este caso tenemos 0 y 0. Si tenemos los dos números, ese nodo queda como 0. Ya no está ambiguo. Seguimos con el nodo 3. Este nodo, del lado derecho del nodo tenemos al taxón E con el estado de carácter 1 y del lado izquierdo tenemos el nodo siguiente que tiene 0 o 1. Y seguimos la regla de que el nodo va a tener el número de que sea mayoría. En este caso hay dos unos y un 0, entonces ponemos un 1 en ese nodo. El cuarto nodo vamos a ver de ese nodo del lado derecho, el siguiente nodo tiene 0 y del lado izquierdo el siguiente nodo tiene 1. Entonces ponemos 0 y 1. No podemos definir cuál es el número correcto ahorita. En el nodo 5, el marcado con azul del lado derecho, el siguiente nodo es 0 y 1, y del lado izquierdo el siguiente nodo en B es 0. Entonces si tenemos 0, 0 y 1, el que gana es el 0 porque son más ceros. Y el último nodo, el nodo 6, tenemos del lado derecho el siguiente nodo es 0, y del lado izquierdo A tiene 1, le ponemos 0 o 1. No podemos definir ahorita cuál es el estado que debe ir. Después de terminar el primer paso, que es de arriba hacia abajo, nos quedamos con, de los 6 nodos que teníamos que solucionar, 3 ya quedaron listos, los marcados con verde ya están, no lo vamos a mover. Ahora tenemos que definir los estados de carácter de los nodos marcados con rojo, que son los ambiguos, y para eso vamos a hacer ahora el procedimiento de la raíz hacia la punta. Los nodos marcados con verde ya no los vamos a tocar, ahora, pero tenemos que definir cuál es el número que debe ir de los nodos marcados con rojo. Y para eso vemos cuál es el estado del nodo inmediato anterior. En el primer nodo, el de hasta abajo, es un 0, entonces ahí va a quedarse un 0. En el siguiente también es 0. Y en el nodo del centro es un 1, entonces ahí va a quedar un 1. Y así es como quedaría este carácter optimizado. Cada uno de los nodos tiene un número y solo un número asignado, y ya sabemos cuáles son los estados ancestrales. Lo siguiente es definir cómo o cuáles son los eventos evolutivos. Aquí, el estado de carácter 1 evolucionó 2 veces, en el taxón A y después en el ancestro de C, D y E. Y luego el taxón C hubo una reversión al estado plesiomórfico 0. Este carácter tiene 3 pasos en el cladograma y quedó optimizado y con los estados ancestrales conocidos. Como ejercicio de esta parte van a hacer la optimización de caracteres si adivinaron de la matriz que utilizamos para el ejercicio 2 de construcción de cladogramas. De los 16 caracteres los van a obtener la optimización. Vamos a tomar como ejemplo otra vez el carácter 6 para ver cómo se optimizaría. Ponemos, de la matriz observamos que el B y el D tienen el estado de carácter 1 o el apomórfico y todos los demás tienen 0 y queremos poner números en cada uno de los nodos. Entonces vamos de las puntas hacia las raíces poniendo números, ya sea un número o dos números cuando no se pueda decidir cuál, y quedaría así. Quedan todavía dos nodos ambiguos, el nodo está entre B y F y el nodo entre D y E, y 3 nodos ya están definidos que son 0. Y luego vamos del procedimiento de abajo hacia arriba, viendo cuál es el nodo inmediato anterior y queda así optimizado este carácter. Ya solo restaría poner en dónde aparecieron
o dónde fueron los eventos evolutivos que dieron origen al estado apomórfico 1, en este caso en D y en B independientemente apareció eso. Y este ya es el cladograma con el carácter 6 optimizado. Esto se puede hacer para todos los caracteres y van a hacerlo para todos los caracteres. Una cosa importante, no cambien las relaciones, van a ser 16 cladogramas, pero los 16 cladogramas van a ser iguales en cuanto a las relaciones. B y F siempre van a ser grupos hermanos, B y F siempre va a ser grupo hermano de C, D y E siempre va a ser grupo hermanos. ¿Sí? O sea, no muevan esas relaciones, eso se va a quedar igual. Lo que van a estar modificando son los números que están en el cladograma, las letras se quedan igual. Para hacer el carácter 7 toman el mismo cladograma, pero ahora van a poner diferentes números encima de los taxones. En este caso, F y D son los que tienen el estado apomórfico. Y vuelven a hacer el procedimiento que lo hicimos con el carácter 6. Eso lo van a hacer para los 16 caracteres. Lo que van a entregar son 16 cladogramas y en cada uno va a tener un carácter optimizado con cada uno de los nodos con estados de carácter ancestrales. ¿Qué es lo que debieron haber aprendido después de ver este video? Bueno, primero, ¿qué significa optimizar caracteres? Que es reconocer cuáles son los estados ancestrales. ¿Qué estados de carácter tenían los ancestros? Incluso desde la raíz del cladograma. ¿Cómo optimizar los caracteres en un cladograma? Las reglas, cómo seguir esas reglas. Y la diferencia entre la optimización retrasada y acelerada en favorecer reversiones o paralelismos.